De todo, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca del reglamento de la ley número 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo número 019-2009, MINA. A continuación, vamos a ver cuatro artículos, los cuales nos hablan acerca de la aprobación del reglamento. La presente ley 27446 está conformado por 6 títulos, 4 capítulos, 81 artículos, 3 disposiciones finales, una transitoria y 7 anexos. A su vez, la publicación de este reglamento será en los portales del Estado peruano y del Ministerio del Ambiente. El artículo 3 nos habla acerca de la vigencia. El decreto supremo rige desde el día siguiente de su publicación en el diario El Peruano y pues será refrendado por el ministro de Ambiente. A continuación vamos a ver el reglamento de la ley. En el artículo 1, el objeto, se nos dice que tiene como objeto identificar, prevenir, controlar aquellos impactos ambientales negativos. Y asimismo en el artículo 2 nos habla el ámbito del SEIA. Se nos dice que el SEIA es obligatorio y aplica acciones con posibles impactos ambientales negativos. Asimismo, tenemos los principios del CIA, que son la indivisibilidad, la participación, la complementariedad, la responsabilidad compartida, la eficacia y la eficiencia. En el artículo 4 se nos indica que el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA, es un sistema único y preventivo que evalúa impactos ambientales, articula la gestión ambiental de todos los niveles y promueve lo que es la participación ciudadana. Asimismo, el artículo 5 está en las entidades que conforman el SEIA. El SEIA involucra al MINAM como ente rector, a las autoridades competentes para evaluar impactos ambientales y a las entidades de los 3 niveles de gobiernos para su supervisión y su Bien, sanción. bien, continuando. ¿Qué es el CIA y quién lo dirige? El CIA es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Es como una herramienta del Estado que busca prevenir o reducir los daños ambientales antes de que éstas ocurran. ¿Quién lo dirige? Lo dirige el ente rector que es el MINAM, el Ministerio del Ambiente, y el MINAM da las normas, coordina y vigila de que todo se cumpla de acuerdo a la ley. ¿Quiénes participan en el SEIA? Participan autoridades nacionales, regionales y locales. ¿Y qué hacen las autoridades del CIA? Evalúan si el estudio ambiental está bien hecho y deciden si aprobar o no aprobar el proyecto. Y también aseguran de que haya una participación ciudadana y también se encargan de entregar el certificado ambiental obligatorio. Ahora veamos qué herramientas usa el CIA. Los principales estudios que se usan son el DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, cuando el impacto es bajo y cuando es moderado se usa el estudio de impacto semidetallado y se usa el estudio de impacto ambiental detallado cuando el impacto es alto. También se realiza la evaluación ambiental estratégica que se aplica a políticas, planes y programas, ¿no? Todos estos documentos se registran oficialmente y están disponibles para su revisión. En esta presentación abordaremos los puntos más importantes de los artículos 16 al 30 del reglamento del CIA relacionados con la certificación ambiental y la gestión de impactos de proyectos de inversión. La certificación ambiental es un acto único obligatorio que determina la viabilidad ambiental del proyecto. No podemos otorgarse de forma, o no se puede otorgar de forma fraccionada o condicionada, y las excepciones deben estar expresamente señaladas por las normas específicas. La autoridad competente depende del alcance del proyecto. Si hay conflictos entre entidades, el MINAM es quien decide. Incluso las entidades públicas deben gestionar su certificación antes de ejecutar un proyecto. Están sujetos al CIA los proyectos que generen impactos negativos, incluyendo sus modificaciones o retrasos o traslados. También políticas o planes que impliquen las reubicaciones o cambios significativos. El listado de estos proyectos es actualizado por el MINAM. Los estudios ambientales deben contener distintos planes según su categoría. Los de mayor impacto incluyen manejo, contingencia, relaciones comunitarias, entre otros. Además,
Deben actualizarse cada 5 años si hay cambios sustanciales en el proyecto. No se pueden otorgar licencias sin la certificación ambiental. Además, todas las obligaciones del estudio ambiental son exigibles y se debe valorar económicamente cualquier impacto generado, considerando los costos de mitigación o compensación. Continuando lo que es con el capítulo número 2 del procedimiento de clasificación de los proyectos de inversión, aquí las autoridades competentes tienen la responsabilidad de regular y exigir lo que es la implementación de medidas o instrumentos de gestión ambiental para el cierre o abandono de los proyectos de inversión. Asimismo, las autoridades son responsables de crear normas especiales para que los pequeños proyectos ubicados en una misma zona o en situaciones especiales cumplan con las obligaciones del CIA. Asimismo, la certificación para los proyectos de inversión pública y de capital mismo se regula considerando la naturaleza de su proyecto. Además, las exigencias ambientales, lo que es en el SNIP, deben complementarse con el CIA. Asimismo, tenemos lo que es la clasificación en tres categorías, donde la categoría uno se prevé lo que es la generación de impactos ambientales negativos leves. Asimismo, en la categoría 2 se prevé lo que es la generación de impactos ambientales negativos moderados. Y en la categoría 3 se prevé lo que es los impactos ambientales negativos significativos. Asimismo, el titular debe presentar lo que es la solicitud de clasificación de su proyecto ante la autoridad competente, donde debe adjuntar lo que son ejemplares impresos y formatos electrónicos, asimismo lo que es el recibo por hecho trámite de acuerdo al TUPA y otros documentos. Después de aceptar lo que es la solicitud de clasificación, la autoridad tiene 20 días hábiles para evaluar y pedir la información y aclaración al titular. El titular dispone de 10 días hábiles para responder con posibilidad una prórroga única de otros 10 días. En el capítulo 3 se menciona lo que es la elaboración de estudios de impacto ambiental. En aquí se debe hacerse lo que es estrictamente conforme a la legislación vigente y a los términos de referencia. Asimismo, los estudios de impacto ambiental deben ser elaborados sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad y la autoridad competente no admitirá una evaluación si no cumple con esta condición. Continuando con el capítulo 4 acerca del procedimiento de evaluación de estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de certificación ambiental, tenemos el tema de los plazos. Para el estudio de impacto semi-detallado, este se evalúa en 90 días hábiles, de los cuales 40 días hábiles son para la revisión y evaluación, 30 para la subsanación de observaciones y 20 días para la emisión de la resolución. En el caso del estudio de impacto ambiental detallado, este se evalúa en 120 días, de los cuales 70 son para la evaluación, 30 para la subsanación y 20 días para la resolución. Recordemos que son días hábiles. También se permite una prórroga única de hasta 20 días hábiles para subsanar observaciones que no se superan por causas justificadas. Para la emisión de la resolución, este se da a través de un informe técnico que debe incluir dentro de este antecedentes de proyecto, descripción del proyecto, resumen de opiniones técnicas y participación ciudadana, impactos ambientales significativos y medidas de manejo, las obligaciones del titular y, por último, las conclusiones. De la resolución aprobatoria, bueno, esta resolución aprueba lo que es el estudio de impacto ambiental y también constituye el otorgamiento de la certificación ambiental, habilitando al titular de la entidad para que pueda solicitar las licencias y permisos necesarios, ¿no? Acerca de la resolución desaprobatoria, esta se da cuando el estudio de impacto ambiental no considera los términos de referencia, los impactos negativos son inaceptables o se detectan aspectos relevantes que, digamos, perjudican o son causantes de que no se dé esta resolución aprobatoria, ¿no? Y esta resolución desaprobatoria también se notifica lo que es al titular. Una vez se te aprueba lo que es el estudio de impacto ambiental, el titular tiene que notificar el inicio de obra sí o sí dentro de 30 días hábiles. Y la certificación pierde vigencia si es que no se inician obras en un máximo de 3 años y prorrogable por única vez hasta por 2 años. Acerca de los recursos impugnatorios, se tiene lo que es la revisión, la apelación de acuerdo, ¿no? A lo que es a la ley 27444. Pasamos a lo que es a la evaluación ambiental estratégica, cuya finalidad es integrar, ¿no? La variable ambiental en políticas, planes y programas públicos.
es de carácter previo, es decir, que se debe aprobar antes de ejecutar políticas, planes o programas sobre materias declaradas de interés nacional y el MINAM puede exigir para otros casos relevantes, ¿no? Para la aprobación, lo que es el MINAM es quien evalúa y aprueba o rechaza la evaluación ambiental estratégica según los principios de la Política Nacional del Ambiente. Y por último tenemos seguimiento y control, que obviamente la persona que propone esta evaluación ambiental estratégica debe cumplir las recomendaciones del MINAM y la OEFA es quien supervisa y comunica los hallazgos a la Contraloría General de la República. Acceso a la información y participación ciudadana. La información sobre evaluación ambiental es pública. No se limita el acceso a datos sobre impactos ambientales. Estos documentos deben estar en castellano y el resumen ejecutivo puede requerirse en la lengua local. La participación ciudadana es importante para mejorar los proyectos y decisiones. Para ello, las autoridades establecen instancias formales y no formales a través de los distintos mecanismos de participación ciudadana, asegurando que las comunidades campesinas y nativas puedan participar respetando su identidad y tradiciones. El MINAM es quien conduce el registro de las entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales. Dichas entidades, ya sean nacionales o extranjeras, deben estar domiciliadas en el país. Además, deben acreditar solvencia técnica, multidisciplinariedad y especialización para poder elaborar los estudios ambientales. El titular o proponente debe realizar el estudio ambiental únicamente en dichas entidades para asegurar calidad, experiencia y cumplimiento normativo. En cuanto al seguimiento y control, esto involucra supervisión, fiscalización, sanción, vigilancia y verificación. Las autoridades competentes pueden diseñar y aplicar incentivos no económicos para promover y facilitar el cumplimiento de las obligaciones del sistema de evaluación de impacto ambiental. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno son los responsables de poder supervisar, fiscalizar y sancionar desde el inicio de las obras. Si durante la supervisión se detecta impactos ambientales no declarados en el estudio aprobado, la autoridad exige al titular medidas correctivas para mitigar estos impactos, solicita actualizar el estudio y, si es necesario, paralizar el proyecto o imponer sanciones. El MINAM y las autoridades competentes evalúan y controlan los efectos ambientales y la vigilancia ciudadana complementa estas funciones.